Gracias una vez más por seguir este canal. Gracias a todos ustedes. Que sigan, que compartan, porque es importante conocer. Hoy vamos a hablar un tema que para muchos ya es conocido y como que para muchos todavía no. Y quizás muchos de nosotros no entendemos y vamos a entender poco a poco. Les digo de mi parte, les digo de mi influencia, les digo de mis ideales, de mi concepto, porque al cual cada uno tenemos el libre albedrío de leer, de buscar, de redarguir y de conseguir pues ideas buenas y positivas. Así que hay muchos que pregonan, sí que hay muchos que llevan las Sagradas Escrituras por temas importantes. Entonces cada cual tiene un concepto claro y debemos de estar en conjunto, unidos y tan claros en esto. Y cada uno tiene el mismo valor de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Bien, hoy día vamos a hablar, iniciando, de las doctrinas. El Evangelio de Jesucristo, o entre paréntesis hablo de la Biblia en general, consta en doctrinas. En esta hay muchas doctrinas y hoy vamos a iniciar a dar temas de las doctrinas. Y el primer tema de hoy es la inspiración de las Escrituras. Ese es el tema de hoy, la inspiración de las Escrituras. Si bien es cierto, las Escrituras, tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento, son verbalmente inspirados por Dios mismo y son la revelación de Dios para el hombre. Es una regla infalible y autoritaria de fe, no solo de fe, también de conducta. ¿Para qué? Para que cada hombre que creyera en Él se llene y conociera la palabra de Dios y entendiera conforme el propósito de Dios mismo. Tenemos muchas citas bíblicas en la Biblia para poder aclarar y enseñar sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pero hoy, como es corto, vamos a ver con unos versículos. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3:15. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de 2 Timoteo 3:15, ¿qué le habla Pablo a Timoteo? El apóstol Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Eso habla Pablo a Timoteo. Que desde la niñez, es muy importante que desde muy niños las personas deben estar asimilados con la palabra de Dios, con las Escrituras, con la Biblia. Es muy bueno que lean, es muy bueno que entendamos los proverbios, los salmos y así sucesivamente. Hay muchos libros para poder entender, que nos llenan de sabiduría, de inteligencia, nos llenan de ética personal, de moral y de todo. En la Biblia encontramos de todo. Entonces Pablo estaba hablando a este Timoteo de esta manera tan clara. El mismo verso 16 dice también: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué tan claro esa palabra? Y el 17 también menciona y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está hablando para aquellas personas que están dados a Dios por completo. Aquellos hombres que creen en Dios. Si tú eres un padre de familia, o eres una madre de familia, o eres un estudiante, cualesquiera que me esté viendo, en qué situación que estés, ¿conoces a Dios? ¿Has leído la Biblia? ¿Y de qué manera lo has leído? Y si lo has leído de la manera adecuada, entonces vas a entender qué es la Biblia, qué es las Sagradas Escrituras. Entonces también, para este tiempo es importante, para ese tiempo difícil que pasamos, de caos, de miseria, de situaciones difíciles, la palabra de Dios, que Él mismo inspiró, nos sirve para eso. También nos vamos a ver en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 13. Ahí dice claro su palabra.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿Qué palabra, no? ¿Qué palabra? Que habla el Señor para todos nosotros los hombres. Por la cual también nosotros sin cesar damos gracias, ¿a quién dice? A Dios. ¿Por qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. O sea que esa palabra ha sido dada a Tesalónica. Pablo llevó a Tesalónica también. Entonces en este tiempo es necesario que también nos llenemos de esta palabra. Asimismo también habla en el libro de Segunda de Pedro. Tan claro dice, Segunda de Pedro capítulo 1, versos 1 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuchemos claro. Porque nunca la profecía ¿de qué? Del libro, de la Biblia. O sea, lo que está escrito en la Biblia son profecías que en este tiempo se están cumpliendo. Muchas profecías de muchos libros que sí se están cumpliendo en estos tiempos. Muchos decimos, no, Nostradamus dijo así, que va a suceder, tal persona dijo tal. No, la Biblia lo dice desde los tiempos antiguos, qué es lo que va a suceder en estos tiempos. Por eso ellos lo llaman la profecía. Profecía quiere decir lo que ha de acontecer. Porque nunca la profecía fue traída de voluntad humana, dice la palabra, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les instó a cada hombre a decir qué va a suceder en el postrer tiempo. Es la razón, lo que pasa. Entonces nosotros debemos tener entendido que la palabra de Dios es sumamente importante para cada uno de nosotros. Entonces, la inspiración es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. Porque en Segunda de Pedro explica que la Biblia no es un invento humano. Tan claro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice ahí en el 1.21 de Segunda de Pedro. Entonces, el texto bíblico no se originó en la mente del hombre, sino que los autores bíblicos literalmente fueron guiados por el Espíritu Santo. Fueron traídos por el Espíritu Santo, fueron llenados por el Espíritu Santo, fueron instados por el Espíritu Santo. De esa manera, nosotros debemos entender que estas sagradas escrituras han sido dadas también para nuestros tiempos. Tenemos que entender claro que la Biblia es único libro del tiempo, de los tiempos, para los tiempos. Tan claro habla. Entonces, cada autor escribió desde su propia experiencia y contexto, y con su propio vocabulario y estilo, en el tiempo en que ellos estuvieron, porque ellos jamás se encontraron. Porque este libro se escribió un aproximado de 1500 años. Yo te pregunto, ¿quién vive 1500 años si es que quiere hacer una obra o si ese libro fuera como una historia simple? No. Entonces ha sido inspirado por Dios mediante el Espíritu Santo. Entonces les llevó a decir exactamente lo que Él quiso decir a los hombres. Y esto es lo que Pedro enfatiza al afirmar que los autores de la Biblia fueron inspirados. Pero la inspiración no solo se trata del autor. Algunos predicadores, digo yo, liberales, entienden a la manera filosófica, quizás humana, vamos a decir así. Dice que el Espíritu, con ciertas ideas, dijo, habló, porque entraron en las palabras que escribieron. O no me dejo entender. Estoy diciendo que estos hombres dicen tan claros, el Espíritu Santo, con ciertas ideas, pero que en la hora de escribir ciertos errores humanos entraron en las palabras que escribieron. Es como decir, pues, que se equivocaron. Pero no es así. Eso no habla Pablo. Pablo dice bien claro, brinda una respuesta tan clara y afirma
En el libro de 2 de Timoteo 3:16, y dice que toda escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice la Biblia. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Pablo no se ha equivocado, porque Pablo ha sido guiado por el Espíritu Santo. Muchos hombres podemos equivocarnos al poder anunciar, al poder decir, pero no es eso. Entonces la palabra que Pablo usa en este versículo para comunicar la inspiración de la Escritura es, en el original se escribe de esta manera. Léanla, ahí está, así se escribe. Y se pronuncia teopnuestos, que literalmente significa que toda la Escritura fue dada, hablada, exhalada o soplada por el mismo Dios, para el producto final, que es pues la Biblia en concreto, ¿no? Y él mismo escribió, por lo tanto, cada palabra refleja sus atributos de su autor. La Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es infalible porque su autor es omnisciente, omnipresente, omnisapiente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional. Por lo tanto, cada palabra debe ser creída, obedecida, predicada. ¿Por quién? Por todos sus hijos. Por todos sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Me dirás que sí, y soy hijo de Dios. Ahora, ¿cómo te haces hijo de Dios? Tú tienes que conocer por la palabra quién es Dios, por la palabra quién es el Hijo, y por la palabra del Espíritu Santo. Son uno ellos. Entonces, si tú en tu corazón recibes a Jesús de Nazaret, a Jesucristo como Señor y Salvador, primero como Señor porque Él con Dios Padre son uno. Hicieron el universo, formaron la tierra, formaron todo la hechura que hay, la maravilla que hay. Por eso, Señor. Salvador, ¿por qué? Porque en Juan 3:16 dice, porque Dios de tal manera amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú no has creído todavía en Dios, y no conoces la Sagrada Escritura, ahora es cuando tú tienes que venir a Jesucristo y hacerte hijo. Entonces, por lo tanto, conocerás las verdades de la deidad eterna, conocerás las Sagradas Escrituras a profundidad y entenderás que sí hay paz, hay amor, hay justicia, hay equidad y todo lo demás. En verdad, bendiciones a cada uno de ustedes. Compartan que esto es muy importante y así estaremos dando las otras doctrinas. Bendiciones a todos, que el Señor me las bendiga.